Hola, muy buenos días. Yo soy Alejandro Martínez. El día de hoy les traigo una exposición sobre los trámites de devolución de saldos a favor sobre el impuesto a las ventas o IVA dentro de la coyuntura por el COVID-19. Para ese propósito, les voy a compartir una presentación que preparé para ustedes. Es una presentación bastante corta. Eh, Soy consciente de que estos temas que se relacionan con aspectos del derecho tributario son algo complejos y hasta aburridores, pero en ese sentido pues voy a ser lo más claro posible y breve posible para que entiendan esto de una manera sencilla y entretenida. Bueno, siendo así las cosas, la exposición la voy a dividir en tres partes. La primera es el procedimiento ordinario de devolución de saldos a favor. Este procedimiento es un trámite que está ya regulado en el Estatuto Tributario y todavía está vigente. En segundo lugar, les voy a mostrar o les voy a hablar sobre el procedimiento de devoluciones automáticas. Este procedimiento es un procedimiento abreviado que se contempló en la ley de financiamiento. Como bien saben, la ley de financiamiento pues, fue declarada inexequible, pero este trámite se recogió nuevamente dentro de la ley de crecimiento económico y fue reglamentada por el decreto 1422 de 2019. Finalmente, les voy a hablar sobre el trámite que se ha adoptado durante la emergencia sanitaria por virtud del decreto legislativo 535 de 2020. Bueno, empecemos pues por el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario es bastante interesante, está regulado en el Estatuto Tributario, no les voy a dar los artículos pues específicos, sin embargo están ahí si quieren consultarlos. Como bien saben y como se deduce del nombre, estos procesos están destinados a que yo como contribuyente le solicite a la DIAN la restitución o la devolución de unos saldos a favor que yo le he pagado. De ahí se deriva que existan ciertas condiciones para solicitar la devolución. Quizás la más importante es la primera, y es que como contribuyente debo estar autorizado por el Estatuto Tributario, las normas tributarias, para solicitar la devolución. ¿Esto qué significa? Significa que no todos los contribuyentes son quienes tienen la posibilidad de solicitar estos saldos a favor a título de devolución, sino que solamente unos muy específicos contemplados en las normas pueden hacerlo. Entre ellos están, por ejemplo, los productores de bienes exentos o los exportadores o aquellos que retienen o hacen retenciones por IVA. Ahí en la presentación pueden observar algunos de los artículos del Estatuto Tributario que contienen estos contribuyentes que están autorizados, pues si desean consultarlos. Bueno, otros de los requisitos o de las condiciones previstas es el que se establece en el punto número 2 en esta presentación, y es que la solicitud debe ser radicada dentro de los 2 años posteriores al vencimiento del plazo para declarar. Esto significa que una vez yo declaro, tengo 2 años para solicitar la devolución correspondiente. Si no, pues pierdo el derecho a solicitarla. Los últimos dos requisitos pues son evidentemente mucho más sencillos. El primero es registrar y actualizar el registro único tributario, y el segundo es tener un certificado de existencia y representación legal actualizado. Estos trámites se pueden adelantar de manera digital, se pueden adelantar pues, unos ante la administración tributaria, el otro ante la Cámara de Comercio, en donde esté inscrita la empresa, pero son trámites muy sencillos y no constituyen un impedimento para el contribuyente que quiere realizar la solicitud. Una vez abordadas estas condiciones, pues vale la pena revisar cuáles son los requisitos específicos de los trámites de la solicitud de saldos. En ese sentido, hay que hablar de unos requisitos generales y de unos requisitos especiales. Los requisitos generales son estos que están aquí listados, son 5. El primero es el formato 10, que es precisamente la solicitud de devolución. Es un formato en donde el contribuyente pues, diligencia una serie de casillas y de saldos en donde evidencia cuál es efectivamente el monto que le debería devolver la autoridad tributaria. Existen otros como el certificado de histórico de existencia y representación legal, la información sobre la titularidad de una cuenta bancaria, el poder o mandato en caso de que el contador sea el que diligencie la solicitud y no el representante legal de la empresa. Y finalmente el formato 1385, que es la información de la garantía, que aplica para aquellos casos en donde yo como contribuyente radico una garantía a favor de la nación para reducir el término de este trámite, como veremos más adelante. Bueno, los documentos o requisitos especiales
están también establecidos ya previamente por las normas tributarias. Sin embargo, estos van a variar dependiendo del contribuyente. Como vimos, pues, las autorizaciones están para distintos tipos de contribuyentes. Unos productores, por ejemplo, exentos, de bienes exentos, otros exportadores. Entonces, dependiendo de la calidad del contribuyente, los requisitos especiales van a ser unos u otros. Pues yo no les traigo acá el listado completo porque serían 20 diapositivas como mínimo, pero sí vale la pena que tengan en cuenta que dependiendo de la calidad del contribuyente, van a haber unos u otros requisitos especiales. Ya cuando yo como contribuyente diligencio los formatos y anexo la documentación requerida, se radica ante la autoridad tributaria la solicitud y la DIAN, que es la encargada de revisar y realizar pues este trámite, tiene por regla general un término de 50 días para contestar a esa solicitud. Dentro de ese término, hacer la revisión del formato, de las documentaciones que se entregan, de si efectivamente existe o no un saldo a favor, de si hay lugar a compensar. Esto sucede, por ejemplo, cuando yo también le debo impuestos a la DIAN. Entonces, como la DIAN me debe a mí, yo le debo a la DIAN, pues hay una compensación de saldos. Y finalmente, pues se entrega la resolución en donde se admite o se niega la devolución. Aquí hay que hablar sobre unas excepciones contempladas en las normas, y es que a pesar de que el término general sea de 50 días, existen dos opciones para que sean reducidos. El primero es que usted se encuentre dentro de unas categorías especiales de contribuyente. En esos casos, por ejemplo, cuando se es operador económico autorizado, la devolución no va a ser de 50 días, sino de 30 días. O la segunda opción es cuando el contribuyente presenta una solicitud de garantía a favor de la nación, en donde la devolución ya no es de 50 días o no se demora 50 días, sino pasa a ser 20 días. Esto definitivamente pues es un beneficio para los contribuyentes. Sin embargo, el término general sigue siendo el de los 50 días hábiles. Como bien les dije, pues el trámite de la devolución es sencillo. Acá solamente se revisa el contenido de los formatos y de la solicitud presentada por el contribuyente. Sin embargo, existe la posibilidad que en caso de que haya un riesgo fiscal, se remita ese expediente a un área distinta dentro de la misma DIAN, que es el área de fiscalización, en donde se adelanta una investigación previa por parte de los funcionarios para verificar efectivamente si existe o no ese riesgo. En caso de que no exista el riesgo, pues se devuelve nuevamente al área donde se estaba conociendo por primera vez y continúa su trámite normal. Y en caso de que presente un riesgo, pues se rechaza la solicitud. Bueno, ya una vez hablado sobre el procedimiento ordinario, les voy a hablar un poco sobre el procedimiento de devolución automática de saldos a favor. Este procedimiento, como les decía, fue recogido en la ley de financiamiento a raíz de que esta norma fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Pues el procedimiento fue recogido nuevamente en la ley de crecimiento económico, y el decreto 1422 de 2019 fue el decreto que lo reglamentó. En este punto me gustaría pues hablar un poco de los requisitos que hay en esta norma para ver qué tan beneficioso es. Como les dije, es un procedimiento que busca hacer estos trámites de devolución de una manera más ágil y pretende beneficiar al contribuyente. Definitivamente, pues al establecer un término de 10 días para la resolución de la solicitud, se evidencia la oportunidad que tiene el contribuyente para ver esos saldos a favor reflejados en su cuenta o dentro de su flujo de caja de una manera mucho más rápida. Sin perjuicio de lo anterior, hay que resaltar que actualmente ese sistema no se ha implementado por parte de la DIAN. En ese sentido, pues solamente sigue rigiendo la posibilidad de realizar el trámite dentro de los términos ordinarios previstos en la norma. Esto es los 50 días que revisamos, en caso de póliza, pues 20 días. Dentro de estos requisitos para la devolución automática, pues porque hay que tener en claro que no es para todas las personas, existen los siguientes. El primero de ellos es que el contribuyente que está solicitando la devolución no puede representar un riesgo alto. Como ustedes bien saben, o si no lo saben, pues se los explico brevemente.
la DIAN dentro de su funcionamiento y dentro de sus labores hace un perfilamiento de riesgo a todos los contribuyentes. ¿Y qué significa esto? Pues que la DIAN investiga a los contribuyentes y dependiendo de su comportamiento, les hace un perfilamiento estableciendo ciertos grados de riesgo, un nivel de riesgo muy alto, un nivel de riesgo alto, uno medio y uno bajo. Y dependiendo de esto, pues se adelantan más o menos investigaciones dentro de distintos trámites, como podría ser el trámite de devoluciones de saldos a favor. El decreto que estábamos hablando con anterioridad y que prevé este procedimiento de devoluciones automáticas establece que para aplicar a este término especial de 10 días de las devoluciones automáticas, el contribuyente no puede ser de riesgo alto. Esto significa que si es de riesgo muy alto, de riesgo alto, no va a poder aplicar este procedimiento, sino que va a tener que aplicar el normal, mientras que aquellos de medio y bajo sí pueden aplicarlo. En ese sentido, en principio, la devolución saldría en 10 días y no en 50 o 20 si presenta una póliza. El segundo de los requisitos es que más del 85% de los costos y gastos tienen que venir de proveedores que emitan sus facturas a través del sistema de facturación electrónica. Esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque, en primer lugar, incentiva a la actualización de estos proveedores y de la implementación de la facturación electrónica, que como bien sabemos ya está en proceso, pero todavía no se ha realizado. Y en segundo lugar, pone un límite nuevo para acceder a este procedimiento. Finalmente, y el tercer requisito es mucho más sencillo, es mucho más claro, y es que todos los contribuyentes que apliquen este procedimiento abreviado tienen que seguir cumpliendo con los requisitos generales y los especiales que revisamos ahorita al comienzo de la presentación. Esto significa que independientemente de que el término sea más reducido, el contribuyente debe cumplir con la documentación que se solicita para este proceso. Finalmente, pues les quiero hablar sobre el trámite que se implementó durante la emergencia sanitaria. Esto se implementó con el decreto legislativo 535 de 2020. Esta fue una medida en respuesta a la coyuntura actual que estamos viviendo por el COVID-19. Definitivamente el COVID-19 perjudicó la economía del país y golpeó fuertemente a las empresas que se han visto en riesgo y se han visto perjudicadas en el cumplimiento de sus obligaciones. En ese sentido, el gobierno nacional estableció este decreto, impulsando un trámite mucho más abreviado al original de los 50 días de los que hemos hablado, con el fin de que las empresas tengan flujo de caja suficiente para cumplir con las obligaciones y que en ese sentido puedan, por ejemplo, pagar nómina a sus trabajadores, que es tan esencial en esta situación. Así las cosas, pues creo que es conveniente revisar un poco qué es lo que dice este decreto y ver qué tan beneficioso es para las empresas. El beneficio principal, como pueden leer aquí en la presentación, es que durante la emergencia sanitaria, las solicitudes de devolución se regirán por un procedimiento abreviado de 15 días hábiles, siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. Esto significa que una vez yo presento mi solicitud de devolución, la DIAN tiene 15 días hábiles para responderla, bien sea concediéndola o negándola. Es importante resaltar acá que se trata de una reducción considerable. Como habíamos visto, es pasar de 50 días a 15 días. Es casi el mismo término que tienen las devoluciones automáticas que aún no se han implementado, que son de 10 días. Entonces es un beneficio considerable para todas las empresas, pues en vez de esperar casi que 3 meses con la devolución de los saldos que le debía a la DIAN, ahora tienen que esperar solamente 15 días hábiles más o menos. Esto efectivamente es un alivio para muchas de las empresas que pueden utilizar este procedimiento y ayuda mucho, por ejemplo, pues a que estas empresas puedan cubrir gastos normales de su operación como puede ser la nómina. Evidentemente, para aplicar este procedimiento, la DIAN estableció unos requisitos y unas condiciones necesarias que debe cumplir el contribuyente. El primero, y que es igual al de las devoluciones automáticas, es que el contribuyente no debe ser de riesgo alto. Como bien dijimos, si usted como contribuyente es calificado por la autoridad como de nivel muy alto o de nivel alto, no va a poder acceder a este mecanismo. Solamente aquellos de riesgo mediano o bajo pueden aplicar. El segundo es que la solicitud debe ser presentada en debida forma.
como bien dijimos, al igual que en las devoluciones automáticas, se tiene que cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la autoridad tributaria para presentar la solicitud. En el decreto no se establecen excepciones, salvo una muy precisa para las devoluciones de renta, pero ese no es nuestro tema. Ahorita estamos con devoluciones de impuesto del IVA. En ese sentido, pues toda la documentación tiene que anexarse a la solicitud y presentarse en debida forma. Bueno, por otro lado, lo que sí establece es que no aplica lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 855 del Estatuto Tributario. Esto era el requisito del 85% de facturación. Cuando revisamos el tema de la facturación electrónica, vemos que pues, no se ha implementado todavía en la totalidad. Y esto es un perjuicio para los contribuyentes y para las empresas, pues porque es un requisito difícil de cumplir. Entonces, en este decreto se eliminó la necesidad de cumplir con ese requisito que sí está para las devoluciones automáticas. Entonces, también ahí hay un beneficio para las empresas porque facilita el acceso a esta opción. En la aplicación del decreto se establecen otras cosas, pues la DIAN va a conocer, como siempre ha venido conociendo el trámite, va a realizar la investigación del expediente. Aquí, en caso de que, por ejemplo, se encuentre con una irregularidad fiscal, lo va a enviar también a fiscalización y en fiscalización pues se quedará y se investigará y se suspenderán los términos durante esa investigación. Sin embargo, es importante también decir que hay una medida adicional que incluyen en este decreto. ¿Y cuál es? Es que aquellos expedientes que durante la entrada en vigencia o antes de la entrada en vigencia de este decreto estuvieran en fiscalización, es decir, en la otra área en investigación, van a bajar nuevamente al grupo de devoluciones y van a tramitarse dentro de los 15 días hábiles concedidos en este decreto. Esto sin duda es un beneficio, pero no significa per se que vaya a ser concedida. Puede que el funcionario nuevamente decida llevarlo a investigación por parte de la división de fiscalización. Finalmente, también hay otro detalle y es que hay una aplicación retrospectiva para algunas solicitudes. Eh, Recuerdo muy bien que en nuestras clases de derecho nos preguntaban sobre ejemplos de aplicación retrospectiva de la norma. Pues este es un ejemplo claro y es el siguiente. Cuando yo estoy dentro de la vigencia de este decreto, que es hasta que termine la emergencia sanitaria, y presento mi solicitud de devolución, pero durante el trámite se termina esta emergencia sanitaria y se deroga, por ende, o pierde vigencia este decreto, mi devolución se va a seguir conociendo durante el término de los 15 días. Esto significa que aún así van a seguir vivos los efectos de la norma. Es por esto que es una clara aplicación retrospectiva de la ley. Bueno, yo creo que con esto concluimos la presentación. Espero haber sido lo suficientemente claro y entretenido, al menos espero no haberlos aburrido. Este efectivamente es un tema muy importante y que ha sido beneficioso para las empresas. Hay que esperar a ver qué sucede con esta emergencia sanitaria, si se van a tomar medidas adicionales. Sin lugar a dudas, el decreto no contempló muchas de las inquietudes o de las problemáticas que todavía existen dentro de estos procedimientos de devoluciones automáticas o de devoluciones de saldos a favor, mejor dicho. Sin embargo, efectivamente representa un alivio a las empresas. Espero que les haya agradado la presentación y les mando un saludo muy especial.